Bienvenido estudiante de cuarto medio, les habla Catalina Palma, estudiante en práctica de Pedagogía en Historia, y seré yo quien le hará esta cápsula de aprendizaje relacionada con la formación económica. En este tema lo que vamos a estudiar principalmente es cómo funciona la oferta y la demanda, que son los principios básicos de la economía. Además vamos a ver cómo funciona el mercado, cómo funciona el equilibrio del mercado, cómo funciona el intervencionismo del Estado en la economía y cómo funcionan los bienes y servicios, ya entre otras cosas. Para comenzar debemos partir por la economía, que se denomina como la ciencia de la escasez, y que esta escasez es como un determinante del problema económico. Si bien estos términos se escuchan un poco difíciles de comprender, pero para que les resulte más fácil, nosotros sabemos que los recursos son limitados, ya sean los recursos naturales o nuestros recursos en cuanto a dinero, economía, ¿ya? Nosotros sabemos que en algún momento estos recursos se van a acabar, pero las necesidades, como dice acá, son potencialmente ilimitadas, ¿ya? El ser humano siempre necesita de algo. Ya él está constantemente necesitando de algún producto, ya sea para sobrevivir o para tener una vida más cómoda, o como se conoce hoy en día, el tener una mejor calidad de vida, ya lo que conlleva a estar en un punto con escasez, como les venía diciendo, porque los recursos son limitados, pero las necesidades siguen creciendo, y sobre todo ahora en la actualidad, donde tenemos una amplia gama de productos que se nos ofrecen, lo que a nosotros también nos incrementa las necesidades de el querer adquirir nuevas cosas, ¿ya? Al tener esta escasez, ya sea de recursos de dinero, como les venía diciendo, las personas deben priorizar sus necesidades, ya, porque si bien nosotros contamos, por ejemplo, con un sueldo, no podemos adquirir en un mes todas las necesidades que nosotros tenemos, no las podemos suplir, sería imposible. Aunque fuéramos millonarios, sería imposible, porque uno siempre quiere algo más. Y así es como funciona también el mercado. Nosotros, los seres humanos, siempre suplimos una necesidad, pero luego aparece otra, o queremos complementar otra. Entonces, constantemente estamos necesitando suplir nuestras necesidades a través de nuestros recursos, que en este caso, como les venía diciendo, son limitados, ¿ya? Ahora, es importante también mencionar que estas necesidades, al ser amplias, nosotros debemos escoger una, o escoger, como se dice, las más importantes o las más urgentes, y determinar a través de qué servicio nosotros vamos a satisfacer esa necesidad. Esa necesidad, por ejemplo, puede ser un celular, o puede ser un tablet, o un televisor, perdón. Pero nuestro dinero es limitado, por lo que nosotros debemos escoger un producto. Y no sé, a ver, por ejemplo, nosotros ahora escogemos el celular, ¿ya? Y este celular nosotros lo podemos adquirir a través de un servicio. Y en este caso, este servicio podría ser Ripley o Falabella, por ejemplo. Así como por darle un ejemplo. Pero eso queda a decisión de cada persona, ya que nosotros sabemos con qué bien o servicio satisfacer nuestra necesidad, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros escogemos satisfacer una necesidad, determinada, ocurre el costo de oportunidad, ¿ya? Y el costo de oportunidad vendría siendo aquello a lo que nosotros renunciamos para conseguir otra cosa. En este caso, por ejemplo, nosotros escogemos el celular, por lo que nuestro costo de oportunidad sería el tablet, aquello que nosotros no pudimos comprar producto de la limitancia de nuestros recursos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros vamos a suplir esta necesidad, que en este caso sería el celular, pero como nuestras necesidades son potencialmente ilimitadas, vamos después, más adelante, a intentar suplir esa necesidad que vendría siendo el tablet, para en algún momento llegar a comprar el tablet. Ahora, las necesidades, como les venía diciendo, se describe como la sensación de una carencia unida al deseo de satisfacerla. Y estas necesidades tienen distintos tipos de características. Y aquí vemos bastantes características, pero que son fáciles de comprender. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que son ilimitadas en números,
Cuando la sociedad se vuelve más compleja, surgen nuevos requerimientos, y en este caso es como yo les venía diciendo, que la sociedad al complejizarse y al ofrecer distintos tipos de productos, nuestras necesidades van en aumento. Por ejemplo, antes la gente no necesitaba celular o no necesitaba internet porque la sociedad no lo requería, pero en esta situación, y como también nos vamos actualizando y globalizando, se vuelven cada vez más ilimitadas. Cada vez nosotros necesitamos más cosas, que necesitamos un nuevo televisor, que el televisor hay que renovarlo cada 2 años o cada 1 año, dependiendo de cada persona, que el celular hay que renovarlo todos los años, que siempre hay que estar mejorando la red de conexión a internet, etcétera. Entonces nosotros suplimos una necesidad, pero siempre la vamos a ir queriendo mejorar o vamos a ir adquiriendo nuevas necesidades. Y a la vez son limitadas en capacidad, ya que la satisfacción de una necesidad tiene un límite. Como les venía diciendo, nuestros recursos son limitados. Por lo tanto, nosotros en capacidad no podemos satisfacer todas nuestras necesidades de una vez. Siempre va a ser de forma paulatina y nunca se pueden suplir todas, porque como les venía diciendo, siempre aparecen más necesidades. También son concurrentes, que es que se presentan varias a la vez y las personas deben jerarquizarlas o establecer un orden para satisfacerlas. Lo mismo que les venía diciendo, como les daba por ejemplo el tema del celular y el tablet, nosotros preferimos por ejemplo el celular porque también podemos leer libros a través del celular. Y por lo tanto eso quiere decir que después ya podríamos adquirir un tablet. También son complementarias, por ejemplo, para satisfacer una necesidad específica se deben satisfacer otras con anterioridad, como por ejemplo quiero tener televisión por cable, pero no tengo una buena televisión, por lo tanto primero debo tener una televisión, una buena televisión, un buen televisor, para luego poder tener un buen cable, un buen sistema de cable, televisión por cable. O también son complementarias, no sé, en este sentido, por ejemplo, quiero comer pan con mantequilla, pero no puedo comprar primero la mantequilla si no tengo el pan. Entonces son necesidades complementarias. Ya una requiere de la otra para ser satisfecha. Perdón. También son sustitutivas o son sustitutas, que se refiere a que se puede reemplazar una necesidad por otra de forma parcial o total, porque se pueden satisfacer las necesidades de diferentes maneras, como por ejemplo me gustaría, no sé, tener un auto full equipo con aire acondicionado y buen sistema de radio para viajar a tal lado, pero por ejemplo si yo no puedo cumplir con esa necesidad al 100% porque es muy cara, por mientras puedo tener, como se dice, una solución parcial o una solución parche, teniendo un auto no full equipo que me salga un poco más barato, pero sí voy a poder llegar a destino. No sé si se entiende eso, pero es como sustituirlas o hacer estos tipos planes parche que uno hace por mientras cuando no tiene tantos recursos. También las necesidades tienden a fijarse, que se puede tener una nueva necesidad, satisfacerla y luego convertirla en un hábito o en un vicio. Eso puede ser como por ejemplo el cigarro, el necesitar siempre comprar cigarro, o por ejemplo las personas que se arreglan el pelo todos los meses tienen esa necesidad, ya que se tiende a fijar, o sea, es como una necesidad continua todos los meses, por ejemplo. Las personas, por ejemplo, que pagan planes de internet también es una necesidad que está fija, que también todos los meses se debe pagar. O sea, son necesidades que uno las suple todos los meses, pero luego hay que volver a necesitarlas y a pagarlas. ¿Ya? Y esas varían en intensidad, y es que las necesidades se presentan con más o menos intensidad en diferentes momentos. Y por ejemplo, ahora que se acerca el calor, por ejemplo, una necesidad que se intensifica en esta época, por ejemplo, es el aire acondicionado. O es, por ejemplo, comprar helados o tener ropa corta. Eso es como un ejemplo. Y en invierno, obviamente, se intensifica la necesidad de tener un buen sistema de calefacción o el tener ropa bien abrigadora. Ahora, los bienes y servicios, que son los que veníamos mencionando. Los bienes son todos los medios materiales e inmateriales capaces de satisfacer las necesidades humanas, que en este caso es lo que yo les venía diciendo, un televisor, ya sea un auto, un computador, un tablet, etc. Y los servicios son las distintas actividades que realizan las personas o grupos de personas
para atender a las necesidades de otras. Y esto nosotros lo podemos relacionar, por ejemplo, con los contratos de trabajo, que eso sería un servicio. Por ejemplo, yo me dedico a la construcción y la actividad que voy a hacer es realizar una piscina porque otra persona requiere de ella, para ella es una necesidad. Y por lo tanto esa es la actividad, vendría siendo un servicio, lo que yo presto para esta persona. Ahora, acá se les muestra el sistema básico de la economía y de la producción. Primero, acá en el inicio tenemos la producción, en celestito, y abajo tenemos el consumo. Ya, la producción en este caso vendrían siendo las empresas, las que son las que crean estos productos que se transforman después en una necesidad, y abajito está el consumo, que vendrían siendo las familias en este caso, o nosotros, que somos los que compramos este tipo de producto para suplir nuestra necesidad. Ahora, esto funciona a través de un círculo, porque tenemos producción, luego al ladito la circulación de este tipo de producto, que es cuando ya la misma empresa toma estos productos, los pone en circulación en cuanto o sea, en el mercado, lo distribuye a ciertos sectores en donde nosotros, que somos los consumidores, que estamos acá en moradito más claro, queremos adquirir o vamos al mercado a adquirir estas necesidades, lo que requiere una inversión, que está acá en moradito más claro, y esta inversión que generan las familias en este caso, que las pagan para poder tener suplir, esta necesidad, va con una parte de ganancia hacia la empresa. Y la empresa, a través de esta ganancia o de este acuerdo comercial que se hace entre ambas partes, que es el vendedor y el consumidor, esta puede seguir produciendo nuevos bienes materiales, en este caso, como les venía diciendo, que son todos aquellos que son capaces de satisfacer una necesidad humana. Por lo tanto, se crea un círculo de intercambio comercial en donde la empresa produce un bien, lo coloca en circulación, lo distribuye, nosotros los consumidores, la familia, lo compramos, y esa inversión que nosotros hacemos va a una parte de ganancia a la empresa, que luego vuelve a hacer el mismo círculo gracias a este proceso. Ahora, las relaciones económicas que vemos acá, tenemos los llamados agentes económicos, que son los que toman las decisiones económicas, valga la redundancia, que es donde se decide qué producir, cómo, en qué cantidad, cómo se va a distribuir esta producción y lo que se va a comprar, ¿ya? Y estos agentes de la economía vendrían siendo la familia, que somos nosotros, las empresas, el Estado y el sector externo. Ahora, tenemos los bienes y servicios, que son las flechas naranjas, y esta se distribuye de la siguiente forma, para que comprendan el esquema. Tenemos a las empresas por una parte, que ofrecen un bien y servicio que requiere de una familia esta empresa para producirla. Ya, aquí es donde se hace el contrato laboral con las familias, que va la flechita hacia abajo, y la familia se transforma en un factor productivo, ya que en este caso, si bien la familia es consumidora de estos bienes y servicios, pero a la vez es un factor productivo, porque las familias somos capital humano, nosotros somos quienes producimos en la empresa. Por lo tanto, acá se da una relación de reciprocidad, por decirlo así, en donde, si bien la empresa nos ofrece un bien y servicio que nosotros compramos, pero a la vez, aparte de consumidores, somos un factor productivo, en donde nosotros establecemos un contrato con la empresa para trabajar en ella. ¿Ya? Entonces acá se hace un intercambio de dinero a la vez. ¿Ya? Y el intercambio de dinero se da acá con las flechitas celestes. Ya, la empresa le paga a la familia, partiendo desde el lado derecho, le paga a la familia por ser un factor productivo, por ser el capital humano que produce la empresa, y esta empresa a la vez compra hacia arriba, sigue la flechita celeste, compra un bien y servicio
que es una inversión, como veníamos viendo anteriormente en el esquema de la otra diapositiva, y este dinero, esta ganancia, vuelve a la empresa, en donde la empresa de nuevo vuelve a producir, de nuevo vuelve a contratar personas, las familias de nuevo vuelven a comprar y así. Por lo tanto, se hace un círculo económico como es el que vimos en la diapo anterior. Ahora, en el centro acá tenemos el Estado, que es que el Estado es el que está encargado de intervenir en este proceso. Ya él interviene en los factores del mercado y de los bienes y servicios, subvenciona a las familias y a las empresas para que éstas funcionen de forma adecuada, de que las empresas paguen sus impuestos de la forma correcta, y además se preocupa que las familias adquieran el sueldo que ellas necesitan para poder sobrevivir, pero a la vez para poder adquirir nuevos bienes y servicios, para que de esta forma funcione de mejor forma la economía. Ahora, como les venía diciendo y como les estaba mencionando el tema del rol del Estado, el rol del Estado en este proceso económico es el siguiente. Ya este interviene en el mercado, como les mostraba en el esquema anterior, implementando mecanismos de tal forma o de normas de tal forma en que el mercado se encuentre en un equilibrio entre los precios y el consumo, o entre oferentes y demandantes. Ya él es el que interviene también en la fijación de los precios, ya para que no hayan fallas en el mercado. Ya además, este es el encargado de cobrar los impuestos, como se veía cuando en el círculo anterior, que cobraba los impuestos a las empresas que estaban produciendo, y ese es un impuesto que después se usa para invertir en la sociedad misma. ¿Ya? Además, el Estado orienta y fomenta el mercado, ofrece también las condiciones necesarias para que éste funcione, manteniendo la estabilidad monetaria. Y en el caso que exista, como les venía diciendo, algún fallo en el mercado, por ejemplo, que fuera un fraude al fisco y que ellos no pagaran sus impuestos, este es el encargado de reaplicar las sanciones necesarias para que esto vuelva a funcionar con normalidad, ¿ya? Porque el Estado tiene la facultad de hacer cumplir las normas y de regular el mercado con la finalidad, de que funcione todo de forma adecuada, ¿ya? Y para que todo esto funcione perfecto y para que el Estado pueda seguir fiscalizando el cumplimiento de estas normas y asegurar que el mercado sea abierto, informado y competitivo, este debe contar con instituciones técnicas y especializadas que protejan el funcionamiento de la economía. Y en este caso nosotros tenemos el Banco Central, que es una institución que emite y administra la moneda legal, y en este caso sería el peso chileno en nuestro país, y ejerce la función de controlar el sistema monetario, las tasas de interés y las tasas de cambio, ¿ya? Por lo tanto, esta actúa como el banco del Estado, controla la emisión de la moneda, manejar la política monetaria para que haya un control de la inflación y del financiamiento del país. También es el encargado de otorgar préstamos a los bancos comerciales y a los del gobierno, y además sus principales objetivos son velar por la estabilidad y el equilibrio en el valor de la moneda, promoviendo la estabilidad y la eficacia del sistema financiero. Por lo tanto, es un agente de control en la economía, ya que ayuda al Estado a cumplir con todas estas normas a la vez, ya para que no tengamos un desequilibrio en el mercado. También tenemos el Servicio de Impuestos Internos, que es el organismo responsable de la administración tributaria de los impuestos internos, valga la redundancia, y en el ejercicio de su rol es un aportador de recursos al Estado para el financiamiento de inversiones sociales, como les venía diciendo yo con anterioridad. ¿Ya? Y todos estos impuestos van o se realizan al beneficio de la comunidad, que también es un actor relevante en la actividad económica y social del país. O sea, también nosotros, las familias o el factor social, somos un determinante también en la economía.
Por lo tanto, estos impuestos van destinados hacia el gasto social, estos impuestos. Y además, el sistema de impuestos internos administra que las personas y las empresas dentro de Chile cumplan con su pago de los impuestos, ¿ya? Así que a la vez recoge todos estos impuestos para que el Estado los pueda intervenir en el factor social, pero a la vez vigila de que las personas y las empresas los paguen de forma correcta. Y en el caso de la superintendencia, esta es la responsable de supervisar la actividad individual y consolidada de los integrantes del sistema financiero y de las personas en este caso, ¿ya? Porque es un organismo fiscalizador del Estado encargado de velar por el correcto funcionamiento de las distintas actividades económicas y de los servicios públicos existentes en Chile. Y aquí le aparece un ejemplo que es la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, cuya misión es velar por el buen funcionamiento del sistema financiero. Por lo tanto, estos tres agencias, por decirlo así, nos ayudan al Estado, a que el mercado y la economía funcione de la forma correcta. Ya estos tres agencias son pilares fundamentales para que el Estado pueda fiscalizar y hacer cumplir las normas que aseguran el buen funcionamiento del Estado. De lo contrario, habría un desequilibrio en el mercado, porque los oferentes se pueden, por ejemplo, aprovechar y subir los precios, o puede haber, por ejemplo, falta de stock, etcétera, o pueden haber las famosas fallas en el mercado, que son los fraudes al fisco, que no paguen los impuestos, y por lo tanto, bueno, también hay varios casos que acá ya se conocen en Chile que fueron fraude al fisco, también que no hayan colusiones, por ejemplo, etcétera. Ahora, chicos, pasamos al funcionamiento del mercado, que como muchos ya deben conocer o saber, el mercado corresponde a un ente que relaciona el individuo, que en este caso podríamos ser nosotros, que busca un bien, producto o servicio con el individuo que lo ofrece. Como les venía diciendo, nosotros vendríamos siendo los individuos que queremos comprar un celular y nos relacionamos con un vendedor que puede ser de una de las grandes casas comerciales, Falabella, por ejemplo, o Ripley. Ya, de igual forma, el mercado puede ser un lugar físico, como lo es una tienda acá en el centro de Talca, o de forma virtual a través de internet, donde concurren todos los compradores y vendedores para hacer algún tipo de transacción, ¿ya? Siguiendo obviamente los principios de la oferta y demanda que vamos a ver más adelante. O también el mercado lo podemos constituir como un conjunto de transacciones o de acuerdos de intercambio, ¿ya? Y acá se producen los distintos tipos de mercado, que son los mercados de bienes y servicios, los mercados del trabajo, el mercado inmobiliario, etcétera. Y chicos, en el mercado tenemos tres conceptos importantes, o que son los que participan, en el mercado. Y los participantes que tenemos acá, tenemos los compradores reales y potenciales, ya que son las personas o entidades que tienen una determinada necesidad y o deseo para satisfacer y voluntad para hacerlo, lo que se denomina demanda. Ya, la demanda vendríamos siendo nosotras las personas, cuando queremos satisfacer una necesidad, cuando demandamos algún tipo de producto, ya, esa vendría siendo la demanda. La demanda son siempre los compradores. Ahora, tenemos por otra parte los vendedores, que son quienes ponen a disposición u ofrecen a los consumidores un determinado bien o servicio destinado a satisfacer las necesidades y o deseos de los compradores, lo que constituye la oferta. La oferta en este caso vendría siendo una empresa. Vendría siendo, por ejemplo, Falabella, Ripley, La Polar, etcétera, cualquier empresa o lugar que ofrezca algún tipo de bien o servicio son los vendedores. Es la oferta en este caso, ¿ya? Por lo tanto, tenemos a los compradores, que somos nosotros, que somos los demandantes. Nosotros constituimos la demanda en el mercado. Y los vendedores, que son las grandes casas comerciales, por ejemplo, o las empresas
que vendrían siendo la oferta, los que nos ofrecen, como bien dice la palabra, un bien o servicio para satisfacer una necesidad. Y además tenemos el precio de equilibrio del mercado, que viene siendo el valor por el cual ambas partes están conformes con vender o comprar un determinado producto. Ya es cuando la oferta, que en este caso vendría siendo el vendedor, y la demanda, que seríamos nosotros los compradores, coinciden en un tipo de precio, en un precio en específico. Por ejemplo, yo, que vendría siendo la demandante o la compradora, estoy conforme en pagar, no sé, 200 pesos por un huevo. Eso es un ejemplo así casero. Yo estoy conforme con pagar 200 pesos por un huevo, y la persona que me lo vende también está conforme con venderme ese huevo a 200 pesos, porque ambas personas salen ganando y no hay una inflación del precio, ya que cuenta con la oferta y la demanda en equilibrio, y por lo tanto eso vendría siendo el equilibrio del mercado. O también, otras palabras, es un acuerdo entre el comprador y el vendedor sobre el precio de un producto una vez que se produzca el intercambio, en donde ninguna de las dos partes quede desconforme, ya, de tal forma que no haya ningún exceso de oferta y ningún exceso de demanda, ya, y que el exceso de oferta y el exceso de demanda son los que producen un desequilibrio en el mercado. Por lo tanto, el precio de equilibrio del mercado es cuando ambas partes están conformes de pagar por tal precio de tal producto y la otra persona está conforme en que te compren dicho producto a tal precio, y ese vendría siendo el equilibrio en el mercado. Y bien, chicos, ahora pasamos a la oferta y la demanda, que es como les venía explicando en delante. La oferta vienen siendo los vendedores y la demanda vendríamos siendo nosotros, ¿ya? Ahora debemos aprender lo que es la ley de oferta y demanda. Ya, y la ley de oferta y demanda señala que cuando la cantidad demandada de un bien determinado es mayor a la cantidad ofertada, el precio de este bien aumenta. Y eso se puede ver acá en el primer gráfico. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la demanda aumenta, el precio de equilibrio se incrementa. ¿Y por qué pasa esto? Porque si hay, por ejemplo, pocas personas o pocas tiendas que ofrezcan, por ejemplo, un celular, y hay demasiadas personas que necesitan ese celular, ese precio va a aumentar, porque va a haber una falta de stock o de oferta. Ya, por ejemplo, yo creo que se pudo ver en tema pandemia que las legumbres subieron demasiado, o los huevos también subieron demasiado en pandemia. ¿Y por qué pasó esto? Porque la gente necesitó comprar más para asegurarse, y todo este tema de caos, asegurarse con el tema de las legumbres, que son alimentos no perecibles y que no suelen durar más. Compró hasta tal punto en que el stock fue poco o la oferta fue poca. Por lo tanto, cuando un bien es escaso, ya, y disminuye la oferta, son menos las personas que pueden vender las legumbres, y la demanda es tan alta, la gente tiende a subir los precios, ya. Y acá se ve la curva en el primer esquema, la curva de la oferta, que en un principio estaba en cantidad 1. Con la demanda, ese puntito azul vendría siendo el punto de equilibrio de el punto de equilibrio del mercado, ya que es cuando yo les venía diciendo que ese puntito azul vendría siendo cuando ambas partes están conformes de pagar tanto dinero por tal producto, y la otra persona, la que ofrece este producto, está conforme en vender ese producto a tal precio. Pero ¿qué pasa? Que en la segunda curva de demanda, que tiene la D, que vendríamos siendo nosotros requerimos más de este producto y solamente tenemos una curva de oferta. Por lo tanto, el precio de equilibrio sube, porque son más los demandantes, pero la cantidad de oferta sigue siendo la misma. Por lo tanto, el precio de equilibrio de este bien, por ejemplo, que vendrían siendo las legumbres, varía en relación directa a su demanda. ¿Ya? Si la demanda
aumenta, el precio de equilibrio aumenta. En el caso de la oferta es distinto, porque cuando la cantidad ofertada de dicho bien es mayor a la cantidad demandada, el precio de este bien disminuye. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando, por ejemplo, nosotros queremos comprar, no sé, un teléfono que una gran cantidad de tiendas lo ofrece, el precio tiende a ser menor, ¿ya? Porque hay mucha oferta y por lo tanto el precio de ese bien y servicio es más bajo, ¿ya? Porque la demanda no es tanta, ¿ya? Eso pasa por, como yo les venía diciendo, que es la ley de oferta y demanda. ¿Y por qué pasa esto? Mira, acá lo podemos ver en el segundo gráfico. La primera curva que vemos, que es la que tiene una O, vendría siendo la oferta. Y la curva que va en contraposición vendría siendo la demanda, ¿ya? Y el punto A, que es el puntito azul, vendría siendo el precio de equilibrio, ¿ya? En ese punto todo va funcionando bien, ¿ya? Porque se paga, o sea, está el equilibrio en que se ofrece tal cantidad de producto a tal cantidad de precio, ¿ya? Ahí va todo bien. Pero ¿qué pasa cuando en la segunda curva, que es la O que tiene la comita arriba, se desplaza? Quiere decir que aumenta hacia el lado en cantidad y la demanda sigue siendo la misma, ya el precio disminuye. Ya, como podemos ver acá, se ofrece una mayor cantidad de oferta, ya, pero el precio de la demanda es más bajo. No es como en la primera O. En la primera O y con la primera D está el equilibrio. Pero en la flechita de al lado sale que aumenta la oferta, pero la demanda se mantiene en el mismo punto. Por lo tanto, el precio baja. El punto de equilibrio que ahí se ve baja. Por lo tanto, acá el precio de equilibrio, como sale abajo del bien, varía en relación inversa a su oferta. Si la oferta aumenta, el precio de equilibrio disminuye. No es igual como en el caso anterior que si la demanda aumenta, el precio de equilibrio se incrementa. No, acá la relación es inversa, ¿ya? Entonces, llegamos a la conclusión, que el precio se nivela cuando la cantidad ofertada y la cantidad demandada son iguales, que es como yo les venía diciendo, que era cuando yo ofrezco tanto dinero por tal cantidad de producto y se produce un equilibrio porque ambas partes están conformes o choca en ese sentido la curva de la oferta y la demanda, ¿ya? Y de esta manera el precio de mercado se determina por la interacción de la oferta y la demanda. Cuando chocan ambas curvas, por ejemplo, que son estos puntitos azules, es donde se produce el precio de equilibrio por un bien de servicio, ¿ya? Ahora, la oferta de un bien o servicio depende de varios factores. Ya, la oferta no funciona por sí sola, siempre tiene a factores que la están determinando o lo están condicionando para que funcione bien. Y en este caso tenemos el precio del producto. Y este es el principal factor que determina la oferta. Porque ¿qué pasa? Si nos sale muy caro producir un producto, la oferta por lo general va a ser baja porque no va a tener mayor ganancia. El otro factor que también condiciona la oferta es el precio de los otros bienes, ¿ya? Porque la variación del precio de un bien o servicio afecta a otros con los que está relacionado. Y aquí establecimos un ejemplo, que es si un fabricante de mesas de madera advierte que el precio de los pisos de madera se ha incrementado, entonces es posible que disminuya su producción de mesas e inicie una producción de pisos en cantidad superior a la que ofrecía los muebles. Ya, ¿qué pasa acá? Que si él ve que a un bien o servicio similar al de él o que ocupa el mismo material le está yéndole mejor, es posible que este fabricante cambie su factor de producción hacia, por ejemplo, el hacer una producción de pisos, porque le va a obtener una mejor ganancia, ¿ya? Porque los pisos, en este caso, el precio de los pisos de madera se ha incrementado.
Por lo tanto, él va a ganar más dinero si vende pisos de madera que si ofrece muebles, en este caso. También el precio de los factores productivos. Ya, si uno de los factores productivos aumenta de precio, el costo total de la producción se ve afectado y genera una disminución de la oferta. ¿Y esto por qué? Esto pasa cuando el nivel productivo o el valor de producción sale muy caro. Por lo general la oferta disminuye porque nos saca mucha ganancia. Esto se puede ver, por ejemplo, un factor productivo somos nosotros, que vendríamos siendo el capital humano. Si el costo de capital humano es muy caro, a la empresa no le conviene mucho hacer, por ejemplo, cierto producto. A ver, pasa mucho por lo general que hay ciertas empresas que trasladan su empresa o la producción de dicho bien o servicio a países que cobran menos. Por ejemplo, China. En China sale mucho más barato el capital humano, por lo tanto allá les sale mucho más barato producir que, por ejemplo, acá en Chile. Ya, porque el factor productivo, en este caso viene siendo el capital humano, es más bajo y por lo tanto ellos después pueden vender más barato también a la vez, porque también le sacan mejor ganancia. Acá en Chile, por ejemplo, no les sale a cuenta porque en China les sale mucho más barato producirlo en cuanto a pagarle a las personas. Las personas ya cobran menos. Por lo tanto, eso también regula la oferta. Si el capital humano es muy caro, la oferta va a ir a la baja, por decirlo así. A la empresa no le conviene producir dicho producto porque tendría que venderlo demasiado caro. Él va sumando los costos que le sale producir cierto bien y saca la cuenta al final que la ganancia sería muy poca. ¿Ya? Y otro factor que también regula esto es la tecnología. Ya, los cambios en los procedimientos tecnológicos, las maquinarias y las técnicas de producción influyen en la oferta. Por ejemplo, adquirir tecnología moderna que produce más cantidad en menos tiempo implica un ahorro en los costos de producción, ya lo que permite aumentar las cantidades ofrecidas. Esto también lo regula porque la maquinaria por lo general, y como ya hemos estado viendo, se va masificando y también la tecnología va en aumento. La cantidad que se puede ofrecer en cuanto a un producto hoy en día es mayor, lo que produce que una máquina trabaja mucho más grande, o sea, mucho más rápido que una persona y sale mucho más barato que una persona. Por lo tanto, los costos de ahorro de producción, como les venía diciendo, o los factores productivos disminuyen, es más barato. Por lo tanto, esto también regula la oferta, ¿ya? O en este caso, aumentaría la oferta, porque no les sale tan costoso producir dicho bien. Pero obviamente eso también requiere una inversión, la maquinaria requiere una inversión, pero que si después se hacen estudios a la larga, se dan cuenta de que las ganancias son mayores que la inversión que hicieron. Y también acá están las proyecciones de los empresarios, que vendrían siendo los que producen acá o los oferentes, y ellos hacen estudios de mercado que les permita adecuar su nivel de producción y de oferta a la realidad de acuerdo a las preferencias o las necesidades del consumidor. ¿Ya? Y por ejemplo, ellos no, cuando se instala una empresa, no llegan y entregan un bien y servicio así porque sí. Todos los empresarios o los oferentes realizan un estudio de mercado en donde ellos ven qué es lo que más está necesitando la población, qué es lo que más le gusta a la población de dicho sector, y ellos regulan su producción o entregan un bien o servicio según el estudio que ellos realicen, ¿ya? Y a través de eso se produce la oferta. Porque si ellos producen, por ejemplo, una cantidad inmensa de helado en invierno, les va a ir mal. Por lo tanto, ellos siempre tienen que ir realizando estudios de acuerdo al mercado, ya, para que no generen pérdida y de esta forma la oferta funcione perfecta. Ahora, en el caso de la demanda de un bien o servicio depende también de varios factores, y en este caso tenemos el precio del producto. La demanda, recuerden que somos nosotros. Cuando suben los precios de algún producto, los consumidores tienden a reemplazarlos por otros, ¿ya? Y esto lo hacemos nosotros porque nuestros recursos son limitados. Nosotros no tenemos tanto dinero para suplir todas nuestras necesidades, y cuando sube algún producto nosotros tendemos a reemplazarlo por otro para que nuestros gastos no sean tan altos o para que nuestro presupuesto no se vea afectado. Por ejemplo, si nosotros reemplazamos dicho precio de un producto, por ejemplo, la mantequilla subió de precio,
está muy cara la mantequilla y si nuestros recursos son limitados, lo que vamos a hacer es reemplazarlo, por ejemplo, por la margarina. La margarina nos sale mucho más barata, así que para no ver nuestro presupuesto afectado o que no aumenten nuestros gastos, los vamos a reemplazar. Por lo tanto, la demanda depende de eso, de cuánto sea lo que nos piden por cierto producto. Y si es que nosotros estamos también dispuestos a pagar ese nivel de dinero por dicho producto. Ahora tenemos el precio de los bienes. La demanda de un bien a veces depende del precio de otros bienes. Por ejemplo, si existe un bien sustituto y baja su precio, la demanda del bien aumentará. Y aquí viene un ejemplo, como les venía diciendo. Si sube el precio de la mantequilla, aumentará la demanda por la margarina. ¿Ven? Por otro lado, si es que sube el precio del pan, bajará la demanda de la mantequilla porque ambos bienes son complementarios. Este ejemplo también se los di, creo que en las primeras diapos cuando hablábamos sobre las características de las necesidades. Ya, el precio de otros bienes también regula nuestra demanda porque si el precio del pan sube, como dice acá, bajará la demanda de la mantequilla porque no vamos a tener dinero para poder pagar también la mantequilla a la vez. Pero eso es como un ejemplo casero, chiquito. También los ingresos. Si el nivel de ingresos de las personas aumenta, entonces puede adquirir más bienes. Por ejemplo, durante los meses en que se pagan los aguinaldos, los trabajadores adquieren más cosas. Se refleja un aumento. ¿Por qué? Porque mientras las personas más dinero tengan, más necesidades pueden suplir y por lo tanto más dinero pueden gastar. Por eso en los meses, por ejemplo, de septiembre y en los meses de diciembre se ve un mayor nivel de gasto porque es cuando más necesidades aparecen y es porque también las personas reciben su aguinaldo. ¿Ya? Y también acá en los gustos, el cambio en las tendencias de los consumidores redunda en la cantidad de demanda de los bienes. Por ejemplo, acá el factor de la moda. Acá también los gustos regulan el tema de la demanda o es un factor que interviene en esto porque, por ejemplo, ahora ha aumentado mucho la demanda de los famosos joggers, que son estos buzos que todo el mundo ahora está comprando, o esta ropa que es como manchada ahora, no sé el término exacto, pero tiene un término este tipo de ropa, y eso va relacionado con los gustos. Aparecen nuevas modas que generan en las personas nuevos gustos y por lo tanto tiende a aumentar la demanda. La demanda de los buzos y de los joggers, como quieran llamarlo hoy en día, ha aumentado mucho, ¿ya? Porque los gustos han ido variando, ¿ya? Y también la población. Las características de la población determinan los bienes y servicios con mayor demanda. Por ejemplo, si un país tiene una mayor proporción de población juvenil, la demanda de servicios de educación es alta, mientras que en un país que presenta un envejecimiento de la población, la demanda de servicios geriátricos es mayor. En este caso, por ejemplo, en Chile, que tenemos una población bastante longeva, lo que la población es un factor importante es la demanda. Por ejemplo, en este caso, la población juvenil, si bien lo que demanda más son servicios en cuanto a la educación, que es lo que más demanda, también la población juvenil demanda harto todo el tema, por ejemplo, la compra de alcohol, la compra de cosas de moda, la compra de tecnología, mientras que si la población de este país, que es más longeva, lo que más demanda en este sentido, o la necesidad más grande que tiene, va relacionado en cuanto a los remedios y en cuanto a servicios médicos. Y ahora, chicos, para ir terminando, para que esto no salga, esta cápsula de aprendizaje no salga tan larga, lo que pasa es que igual el tema hay que explicarlo más o menos con harto ejemplo. Pasamos a la determinación de los precios del mercado. Y este es aquel que permite que la economía funcione. Este mecanismo de la fijación de precios permite que la economía funcione, porque el conjunto de intercambios e interrelaciones que se dan en el mercado permiten el equilibrio entre las cantidades ofrecidas y demandadas a un determinado nivel de precio, que es lo que yo les venía diciendo, que era el precio de equilibrio, ¿ya? Y el equilibrio del mercado ocurre cuando la cantidad ofrecida, que aquí vamos, bueno, a ver, voy a leer primero y después le explico el esquema. El equilibrio del mercado ocurre cuando la cantidad ofrecida
coincide con la cantidad demandada, que es ese punto de equilibrio que les venía diciendo yo, estableciéndose el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. El precio de equilibrio se encuentra en la intersección de las curvas de oferta y demanda, que vendría siendo acá el punto central entre la A, la B, la C y la D. Aparece el precio de equilibrio, que es 90 por una cantidad de 400. ¿Ya? Y ahí es donde se produce el equilibrio del mercado y donde se produce el precio de equilibrio. ¿Ya? Por tal cantidad, 400, se paga 90 en precio, que vendría siendo el punto de equilibrio en el mercado, ya, para que no haya un exceso de oferta y no haya un exceso de demanda. El exceso de oferta es el punto A y B. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre acá un exceso de oferta? El exceso de oferta es cuando no chocan ambas líneas, no chocan ni la oferta ni la demanda. Acá tenemos que, por ejemplo, se ofrece un precio a 100, por ejemplo, 300 cantidades, lo cual el nivel de la demanda no coincide con ese precio y no coincide con esa cantidad. Ya, lo mismo en el punto B. Acá también hay otro exceso de oferta. Se ofrece tal cantidad, no sé, en este caso sería como menos como 500 en cantidad a 100, lo que tampoco coincide con el nivel de demanda. ¿Ya? Y el exceso de demanda en este caso ocurre en el punto C y D. ¿Ya? Y el exceso de demanda es cuando se demanda, por ejemplo, 500 en cantidad a un precio de 80, lo cual no coincide con la línea de oferta. Por lo tanto, aquí es cuando ocurren los desequilibrios, chicos, en el mercado. Por lo tanto, para que un mercado funcione bien, el precio debe estar regulado por la oferta y la demanda. La oferta y la demanda son los factores principales para que la economía funcione bien. ¿Ya? Y recuerden siempre que el punto central donde choca la oferta y la demanda vendría siendo el punto de equilibrio en el mercado, y ahí es donde se fija el precio de equilibrio con la cantidad de equilibrio. Y esto también, chicos, si es que a alguno le interesa más el tema, lo pueden leer en los libros de Mankiw, sí, Gregory Mankiw creo que se llama, en donde ellos establece, donde él establece los principios de la economía. Y se pueden encontrar incluso en internet estos capítulos. Hay distintos capítulos donde se ve todo lo que hemos hablado hasta el momento, y también lo explican con ejemplos y con este mismo tipo de gráfico. Así que también es sencillo de aprender y ustedes también lo pueden buscar. Así que para terminar esta cápsula, chiquillos, este es el último término que vemos relacionado con la formación económica. Y en caso de cualquier duda lo pueden dejar en la descripción del video como comentario, para que nosotros con el profesor se los podamos responder. Y también ojalá que vean las clases donde ahí se da una mayor instancia para responder las dudas. Así que eso, chicos, que estén bien, quedamos atentos en caso de cualquier duda o consulta que tengan. Saludos.